Les comentábamos de una novela que será lanzada en los próximos días oficialmente en nuestro país, que es del escritor Luis Nieto, a quien ya le damos la bienvenida y le agradecemos que haya tomado unos minutos de su tiempo para venir a conversar con nosotros de esta gran publicación que ya hemos relojeado. Así que es un placer charlar a partir de este momento con él. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien, pero el agradecido soy yo. Por favor. Y además has venido de España hace unos días. Hace pocos días. Has podido pasear, ver familia, amigos, recorrer. Sí, claro. Y presentar a esta criatura que me dijiste oficialmente se lanza... El jueves que viene. El próximo jueves. Bueno, dentro de 3 días. Sí, claro. Sí. Te quiero preguntar sobre La 15. Sabemos que tiene una historia muy fuerte, muy profunda, dice de amor, de rebeldía, de amistad. Hacenos una sinopsis de lo que quisiste retratar en estas hojas. Bueno, mira, el título primero. La 15 era una de las columnas del MLN. Una de las columnas que se hizo más famosa porque era la más militar. Claro. Entonces la historia es en realidad una historia de amor. Que son dos jóvenes de Paysandú, un varón y una muchacha, que se conocían de vista en Paysandú, pero aquí se encontraron en medio de una acción, un asalto al banco francés-italiano, que existió en realidad y tiene bastante de lo que pasó en realidad en esa acción, y ellos se conocieron ahí. Y bueno, ahí surge algo entre ellos dos, y entonces la novela trata de esa historia de amor y de otras cosas, ¿no? El Arias Balta y Elena, ¿no? Son los protagonistas de esta historia, pero hay muchos personajes que dan mucho que hablar. Y te quiero preguntar para vos, bueno, tenés muchos guiones encima, libros editados, publicados, escritos. Te quiero preguntar justamente cómo se conjuga o dónde está ese arte, magia de la memoria reciente, la memoria histórica, con lo que tiene que ver con la narrativa de ficción también, porque tenés que plasmar de pronto personajes que son inexistentes con hechos que realmente sucedieron. Eso es lo que ustedes van a ver en el libro si lo comienzan a leer. Tengo que agradecer, como siempre, a Taco Larreta, que fue el que cuando vivíamos los dos en España, en Madrid, él hacía los guiones y fue el creador de Curro Jiménez. Sí, que fuiste co-guionista, ¿no? Que fui co-guionista. En aquel tiempo, cuando yo había publicado un par de libros en España, él me daba trabajos y me explicaba y todo esto y lo otro. Y bueno, y escribimos cosas, ¿no? Pero cuando se armó el proyecto en Uruguay del Curro Jiménez, justo Taco estaba reiniciándose a esa edad en el teatro, que era su amor. Entonces me dijo, mira, yo no tengo tiempo. Nosotros ya nos conocemos, vos hacés los guiones que yo te los reviso. Y bueno, al final terminé escribiendo prácticamente todo. Algunos guionistas españoles, por una cosa o por otra, no participaron. Algunos capítulos se hicieron con ellos. Y entonces aprendí a escribir de otra manera, mirando y viendo las escenas, imaginando las escenas. Porque ahí no es que vos expliques, tenés que mostrarlo, si no, no vale. El telespectador no se va a creer así nomás. Y bueno, entonces eso me llevó a ver desde afuera las situaciones que envuelven a la gente, sobre todo con los movimientos de cosas, que es muy particular del cine, no tanto de la narrativa en general. Pero bueno, hicimos la serie Curro Jiménez, ya había publicado cosas acá en Uruguay, seguí publicando después y viví 20 años en el campo, hasta el año pasado, y ahí tuve tiempo para otras cosas y publiqué algunas cosas ahí ya de más largo aliento, ¿no? Y ahora estoy en España, yo pienso que por 2 años, pero vamos a ver, mis hijos están allá. Tenía una hija que estaba en Nueva Zelanda, no le gustaba nada Nueva Zelanda, ni el pan, ni la gente. ¿Tus hijos son hijos del exilio o nacieron acá en Uruguay? No, nacieron acá en Uruguay, desde mi vuelta al Uruguay, ¿no? Ah, correcto. Y el otro también, entonces, ellos fueron a probar a España y nosotros no los dejamos solos, digamos, los tratamos de acompañar un poco, aunque ya son grandes,
ella es veterinaria, él asistente, técnico agropecuario y esas cosas. Y bueno, se están abriendo caminos allá, nosotros los acompañamos. Yo por 2 años voy a ir y venir. Totalmente. Luis, tu nombre está vinculado a muchos largometrajes, al cine nacional, como guionista, como director, pero la literatura uruguaya también siempre transita y ha transitado mucho el tema de la memoria, ¿verdad? Ahora, ¿qué visión tenés? Porque siempre estamos vinculando la memoria a nuestra historia y trayéndola al presente para que las nuevas generaciones también sepan lo que pasó, lo que puede pasar, en fin, situándose en un punto. ¿Qué visión tenés en ese sentido? Bueno, con respecto a esta novela, tiene, es decir, no es una reivindicación histórica, es un corte en la vida de un montón de muchachos que estaban en un grupo de acción del MLN. No es la verdad, a pesar de que ahí aparecen dialogando personajes de ficción con personajes reales, con los nombres reales de su vida en aquel momento, que pertenecieron al MLN, y se habla de acciones y se muestran acciones, pero no lo escribí en el carácter de reivindicación de algo, no, cuento algo, nada más, es ficción. Esta historia no pasó en la realidad. Yo escribí 2 libros hace unos años, uno de ellos se llamaba La guerrilla innecesaria, que es lo que yo opino, ¿no? Eso ahí donde está mi opinión como ciudadano, si querés, y de experiencias personales. Y mi experiencia personal, exacto, por supuesto. ¿No? Esto es ficción. Yo me planteé, este es el segundo libro que escribo de una serie de 3 sobre el periodo de MLN Tupamaro. Después yo pienso que ya se terminó. Mi memoria no da más. Por lo menos en este tema. Tengo otros proyectos, algunos que ya lo publiqué también, que se refieren a otra época. Por ejemplo, el anterior, Batoví, transcurre en el primer siglo, del siglo XX, termina en el año 73, o sea, no tiene nada que ver con esto. Es memoria, pero de otras cosas, ¿no? Y esos son los proyectos que tengo por delante, digamos. Pero esto puede contribuir en cierta forma a demistificar, si querés, cómo vivían los tupamaros, cómo eran los tupamaros, en qué pensaban, tenían novia, no tenían novio, tenían hijos. Creo que de alguna forma esta historia es un corte en el cual aquella muchachada, a la cual yo era un muchacho también, alguna vez fui, es lo que vivimos. Claro, exacto. ¿Cómo vivíamos nosotros? Te allana el terreno de alguna forma haber sido parte de esa historia, ¿no? Claro que sí. Al momento de querer relatar, más allá de que sea ficción y demás, conociendo de campo lo que sucedió. Por supuesto que sí. Y eso de además vincular el amor y la militancia como una religión, cómo transitar ese tiempo, ¿no? Claro. ¿Cómo era el amor entre 2 tupamaros? ¿Era muy puro, muy así, o era como cualquier pareja? ¿De qué hablaba? ¿Era muy revolucionario? Era muy revolucionario, hacían cosas ¿Había raras. momentos para la tranquilidad o siempre el mismo tema? Ahí está. Claro. Comían una pizza de vez en cuando. Humanizar la lucha también. De eso se trata, ¿viste? Es un poco de humanizar la lucha. No es en contra de nadie esta novela, no me dedico a ver quiénes son los buenos y los malos. Claro. A mí me han llegado en estos días alguna gente que está muy enojada, porque otra vez, y estos tupamaros, que bueno, yo qué sé. Fue parte de la historia nuestra. Yo lo que trato de no poner el énfasis en quién tuvo la mayor responsabilidad de este asunto. Porque en realidad, una vez en Madrid estuvimos reunidos en casa, estaba Carlos Julio Pereira, y cuando bajamos, yo siempre lo cuento, digo, capaz que me repito, digo, pero para mí fue importante. Mientras llegaba el taxi, eso, nos abrazamos, nos dimos un abrazo, y usted no se preocupe, Luis, tanto. Nosotros todos nos equivocamos. Y yo creo que ese es un pensamiento maduro de un político maduro. El Uruguay se equivocó. Nosotros nos equivocamos, y yo escribí La guerrilla innecesaria. No tengo por qué andar explicando mucho más, porque si fue necesaria. Claro. Pero también lo sentía gente de otra generación que fueron participantes de la política del Uruguay de esos tiempos.
como Carlos Julio, un tipo impecable, digamos, una persona de bien, reconocido por su pueblo como una persona de bien. Y bueno, Wilson también estaba ahí en esa cosa, pero Wilson y yo llegamos tarde, me dijo. Y bueno, es decir muchas cosas, ¿no? Es decir muchas cosas. La política tuvo una encrucijada muy difícil en esa época, hubo gente que murió muy pronto, como Gestido, otros que no aceptaron en aquel momento de ir con Gestido, otras muertes posteriores también, en una edad que tenían mucho para darle al Uruguay. Ni que hablar de compañeros míos también, que bueno, también murieron muy jóvenes, se entregaron de corazón a esto, sí, equivocados, como yo, pero se entregaron sin que les sobrara nada, porque muchos murieron por ideas. Por ideas. Capaz que hoy en día eso no pasaría, pero en aquel momento pasó, porque pasaba en todo el mundo. En América Latina ni hablar. Pasó porque nos embanderamos atrás de ideas, sí, que parecía una actitud generosa. Fue una actitud equivocada, pero fue generosa. Porque hay que poner la vida en riesgo, ¿no? Hay que... Tal cual, no embanderado en ideologías. Para reflexionar todo lo que está diciendo. Claro que sí. Lo digo, mirá que lo digo sin poner las tintas arriba de nadie, porque no, si no, no vamos a salir nunca de este tema, ¿no? Sí, claro. Pero fueron parte y escribieron parte de la historia reciente del país, o sea que es válido todo lo que pasó a esta altura ya sin hacer mucho más balances y lecturas, como decís tú. Es mirar para adelante, pero quedó plasmado, ya está. Hay una cosa que cuando se habla de todo esto, tuvimos del MLN una presidencia y una casi presidencia. Sí. Eso lo votó el pueblo, exacto, nadie los impuso. Entonces yo creo que eso tendría que hacernos reflexionar. Es el momento en que nos bajemos del caballo. Totalmente. Y mira lo que sucede, haciendo referencia directa a José Mujica en su despedida, todo un pueblo movilizado, en el exterior también, sin banderas políticas, simplemente admirando al político, ¿no? Así que con esa reflexión, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar. Y la invitación, por supuesto, es a comprar el libro, que ya está en librerías o después del lanzamiento. Ya está en librerías, sí. Bien. Ya está en librerías. La 15 de Luis Nieto, publicada por Editorial Planeta. Ustedes tendrán la posibilidad de seguir esta novela apasionante que relata de una ficción, pero con muchos hechos que tienen que ver con lo que ha sucedido en el país, de la pluma de un gran escritor y narrador. Luis, por favor, mereces todos los elogios. Bienvenido al país por un rato, aunque sea, capaz que te tenemos dentro de un tiempo. Hasta el 16 voy a estar, pero yo estoy yendo y viniendo. Es en Madrid, ¿no? No, en Gijón. Gijón. En Asturias estoy. Asturias. Sí. Bueno, muchas gracias por la visita al programa. En Madrid hace mucho calor. Lo bien que haces, no lo padezcas. Muchas gracias por estar en el programa y por esta charla para presentar este libro que ya tienen en librerías, como decía Luis, y la invitación es a que lo lean porque realmente es atrapante desde las primeras páginas. Así que muchas gracias. Ha sido muy amable.